22 de junio, 1941, 4 de la mañana. 3 millones de soldados alemanes se encuentran a lo largo de un frente que se extiende 2000 kilómetros desde el Báltico hasta el Mar Negro. Esperan en la oscuridad, revisan las armas, susurran las últimas oraciones. Entonces llega la señal. Miles de piezas de artillería abren fuego simultáneamente. El horizonte explota en llamas. La mayor invasión en la historia de la humanidad comienza. Estas son las bobinas alemanas capturadas, imágenes filmadas por camarógrafos de la Wehrmacht que avanzaban hacia la Unión Soviética, película confiscada por las fuerzas aliadas tras la derrota de Alemania, imágenes que el régimen nazi pretendía como propaganda de una victoria inevitable. En cambio, documentan el comienzo de la destrucción de Alemania. Las cámaras graban mientras columnas de tanques cruzan la frontera soviética, capturan interminables columnas de infantería marchando hacia el este en el polvo del verano. Registran las caras confiadas de los soldados que creen que estarán en casa para Navidad. Filman las aldeas en llamas, las tropas soviéticas rindiéndose, el avance alemán aparentemente imparable. Pero los carretes cuentan otra historia, una historia de error de cálculo, de orgullo, de una fuerza militar avanzando hacia un abismo del que no puede escapar. La Operación Barbarroja destruye la frágil alianza entre Hitler y Stalin. Durante 2 años, la Alemania nazi y la Rusia soviética mantuvieron un pacto de conveniencia, dividiendo Polonia y Europa del Este entre ellos. Ese acuerdo muere con el primer proyectil de artillería disparado a través de la frontera. Hitler lo arriesga todo en esta invasión. Busca espacio vital para el pueblo alemán. Quiere el petróleo del Cáucaso, el grano de Ucrania, la destrucción del bolchevismo. Cree que la Unión Soviética es una estructura podrida que colapsará con una patada fuerte. Él está catastróficamente equivocado. 3 grupos de ejército avanzan. El grupo de ejército del norte avanza hacia Leningrado. El grupo de ejército del centro se acelera hacia Moscú. El grupo de ejército del sur avanza en Ucrania. La Wehrmacht despliega 150 divisiones, 3.000 tanques, 7.000 piezas de artillería. Finlandia, Rumanía, Hungría e Italia envían sus fuerzas para unirse a la cruzada contra el comunismo. En su contra se encuentran más de 5 millones de soldados soviéticos, mal dirigidos, mal posicionados, no preparados para lo que viene. Stalin ignora cada advertencia. Las redes de espías soviéticos informan sobre los preparativos alemanes. La inteligencia británica comparte su conocimiento. Los vuelos de reconocimiento detectan enormes concentraciones de tropas. Stalin desestima todo como provocación. Se niega a creer que Hitler atacará mientras Gran Bretaña siga invicta. Ordena a sus fuerzas evitar cualquier acción que pueda provocar agresiones alemanas. El resultado es catastrófico. Los aeródromos soviéticos explotan antes de que los pilotos puedan llegar a sus aviones. Cientos de aviones arden en el suelo en las primeras horas. Las fortificaciones fronterizas se desmoronan bajo el bombardeo de artillería. Las comunicaciones colapsan. Ejércitos enteros pierden contacto con Moscú. Los comandantes no reciben órdenes contradictorias o órdenes imposibles de contraatacar sin municiones o apoyo. Las cámaras alemanas capturan todo. Prisioneros soviéticos marchando hacia el oeste en columnas que se extienden hasta el horizonte. Tanques soviéticos en llamas abandonados por sus tripulaciones. Ciudades que caen en días o horas. Victoria tras victoria tras victoria. Las imágenes muestran a soldados alemanes riendo, confiados, imparables. La Wehrmacht ha derrotado a Polonia en semanas, a Francia en meses. Rusia, creen, caerá incluso más rápido. Pero las cámaras también registran lo que el alto mando alemán no quiere ver: las vastas distancias, las carreteras primitivas que se convierten en ríos de barro con la primera lluvia, los soldados soviéticos que luchan hasta la muerte en lugar de rendirse, los reemplazos interminables que aparecen donde supuestamente han sido destruidas los ejércitos soviéticos. Semana tras semana, el avance continúa.
Minsk cae, Smolensk cae, Kiev cae en el mayor cerco de la historia militar, atrapando a más de 600.000 soldados soviéticos. El camino hacia Moscú está abierto. Sin embargo, Moscú no cae. Los carretes documentan la transformación. El polvo del verano da paso al barro de otoño. Las caras seguras se convierten en caras exhaustas. El avance se ralentiza, luego se detiene. Llega el invierno, y la Wehrmacht no tiene ropa de invierno. Los soldados se congelan con uniformes de verano. Los motores se niegan a arrancar. Las armas fallan en el frío. Entonces, los soviéticos contraatacan. Por primera vez, las fuerzas alemanas se retiran. La Wehrmacht invencible aprende que puede ser derrotada. Las cámaras capturan imágenes diferentes ahora. Cuerpos congelados al borde de la carretera, equipos abandonados, soldados con rostros congelados tropezando hacia el oeste a través de la nieve. Los carretes abarcan 3 años, 1941 a 1944. Muestran el arco completo de la campaña oriental de Alemania, desde la invasión triunfante hasta la defensa desesperada, desde el avance de verano hasta la retirada invernal, desde la confianza hasta la catástrofe. Un oficial alemán escribe más tarde: «Estamos entrando en un país sin fin, luchando contra un enemigo que aparece de la nada y desaparece en la inmensidad antes de que podamos destruirlo por completo». Estas cintas capturadas plantean preguntas que atormentan la historia militar. ¿Cómo logró la Wehrmacht, victoriosa en toda Europa, no derrotar a la Unión Soviética? ¿Qué transformó una victoria segura en una derrota total? ¿Por qué los comandantes alemanes, entre los más hábiles del mundo, calcularon tan completamente mal? ¿Cuántas vidas costó este error de cálculo? ¿Cuántas ciudades se incendiaron? ¿Cuántos civiles murieron? ¿Y qué revelan estas bobinas, filmadas por los propios invasores, sobre la verdadera naturaleza de la guerra en el este? El camino hacia Barbarroja comienza años antes de que se dispare el primer tiro. Adolf Hitler describe su visión de expansión hacia el este en Mein Kampf durante la década de 1920. Sueña con Lebensraum, espacio vital para el pueblo alemán, obtenido de los territorios de Europa del Este y Rusia. Las poblaciones eslavas, declara, son razas inferiores destinadas a la subordinación o eliminación. Los recursos del Este alimentarán el Reich de 1000 años. Esta ideología impulsa la política exterior alemana desde el momento en que Hitler asume el poder en 1933. El pacto Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939 conmociona al mundo. La Alemania nazi y la Rusia soviética, enemigos ideológicos jurados, firman un tratado de no agresión y acuerdan secretamente dividir Polonia y Europa del Este entre ellos. Hitler necesita la neutralidad soviética para conquistar Europa occidental. Stalin gana tiempo para reconstruir su ejército, devastado por sus propias purgas del cuerpo de oficiales. Ambos dictadores entienden que el pacto es temporal. Ambos se preparan para un eventual conflicto. Para junio de 1941, Alemania controla la mayor parte de Europa continental. Francia ha caído. Gran Bretaña se queda sola, pero no representa una amenaza inmediata para la supremacía continental alemana. Hitler dirige su atención hacia el este. El 18 de diciembre de 1940 emite la Directiva número 21, la orden formal para la Operación Barbarroja. El objetivo es simple y aterrador: destruir la Unión Soviética en una sola y rápida campaña antes de que llegue el invierno. La planificación militar alemana refleja una confianza suprema nacida de 2 años de victoria ininterrumpida. El Estado Mayor estima que el Ejército Rojo puede desplegar 200 divisiones. Los informes de inteligencia sugieren que las fuerzas soviéticas sufren de un liderazgo deficiente, equipo obsoleto y baja moral. Las purgas de 1937 y 1938 han diezmado al cuerpo de oficiales soviético. Stalin ejecutó o encarceló a miles de sus comandantes más experimentados,
reemplazándolos por leales políticamente confiables, pero militarmente incompetentes. Los planificadores alemanes creen que el Estado soviético, en descomposición desde dentro por la ineficiencia comunista y el terror, colapsará como un castillo de naipes. La fuerza de invasión se reúne en secreto durante la primavera de 1941. 3 millones de soldados alemanes se mueven hacia la frontera oriental bajo la cobertura de operaciones de engaño. La Wehrmacht concentra 152 divisiones, incluyendo 19 divisiones Panzer y 15 divisiones motorizadas. Finlandia contribuye con tropas en el norte. Rumania envía fuerzas para luchar junto al Grupo de Ejércitos Sur. Unidades húngaras e italianas se unen a la invasión. No se trata simplemente de una operación alemana, es una coalición de potencias del eje unidas contra el bolchevismo. La escala de preparación es inmensa. Miles de locomotoras transportan hombres y equipos hacia el este. Los depósitos de suministros se multiplican a lo largo de la frontera. Los vertederos de combustible, los acopios de munición, los hospitales de campaña y las instalaciones de reparación se extienden por toda Polonia ocupada. La Luftwaffe posiciona más de 2.000 aeronaves en aeródromos avanzados. Los oficiales de inteligencia estudian mapas, redes ferroviarias y posiciones defensivas soviéticas. Todo apunta hacia un único momento de ataque decisivo. El Grupo de Ejército Centro, la fuerza más fuerte, se aglutina en Polonia ocupada frente a Minsk y la carretera a Moscú. El mariscal de campo von Bock manda los cuartos y 9 ejércitos junto con 2 grupos de Panzer bajo los generales Heinz Guderian y Hermann Hoth. Su objetivo es la destrucción de las fuerzas soviéticas en Bielorrusia y la captura de Moscú antes del otoño. Este es el Schwerpunkt, el punto principal de esfuerzo, el golpe de martillo destinado a hacer añicos la resistencia soviética. El Grupo de Ejército Norte se prepara para avanzar a través de los estados bálticos hacia Leningrado. El mariscal de campo von Lieb manda a los 16º y 18º ejércitos, más el 4º Grupo Panzer, bajo el mando del general Erich Hoppner. Su misión es apoderarse de los puertos bálticos, cortar el acceso soviético al mar y capturar Leningrado, cuna de la revolución bolchevique. La caída de la ciudad proporcionará tanto una victoria estratégica como simbólica. El Grupo de Ejército Sur, bajo el mando del mariscal de campo von Rundstedt, se despliega frente a Ucrania con los 6º, 11º y 17º ejércitos, apoyados por el primer grupo de Panzer bajo el mando del general Ewald von Kleist. Su objetivo es Kiev y las ricas regiones agrícolas e industriales de Ucrania. Más allá de Ucrania se encuentran los campos petroleros del Cáucaso, el premio definitivo que alimentará la máquina de guerra alemana indefinidamente. Las preparaciones defensivas soviéticas resultan trágicamente inadecuadas. Stalin recibe docenas de advertencias de inteligencia sobre las intenciones alemanas. El espía soviético Richard Sorge, en Tokio, envía información precisa sobre los planes de invasión. La inteligencia británica comparte su conocimiento. Los vuelos de reconocimiento detectan acumulaciones alemanas. Sin embargo, Stalin desestima cada advertencia como una provocación británica diseñada para arrastrar a la Unión Soviética a la guerra. Se niega a movilizarse por completo o incluso a colocar fuerzas fronterizas en alerta máxima. Cree que Hitler no atacará mientras Gran Bretaña siga invicta. Está catastróficamente equivocado. El ejército soviético se despliega en posiciones de paz, extendido a lo largo de una vasta frontera con fortificaciones inadecuadas. La línea Stalin, una red defensiva construida en la década de 1930, se encuentra muy detrás de la nueva frontera establecida tras la partición de Polonia. Los nuevos territorios absorbidos en 1939 y 1940 carecen de defensas adecuadas. Las fuerzas soviéticas se posicionan en salientes expuestos vulnerables al cerco. Los suministros de munición permanecen en depósitos traseros, no en posiciones avanzadas. Las brigadas de tanques se dispersan en áreas amplias en lugar de concentrarse para el contraataque. Los números de equipos soviéticos parecen impresionantes en papel.
El Ejército Rojo posee más de 20.000 tanques, más que todas las demás naciones juntas. Miles de aviones llenan los aeródromos soviéticos. Millones de hombres visten el uniforme. Pero la apariencia engaña. La mayoría de los tanques son modelos obsoletos, mecánicamente poco fiables, y carecen de radios para la coordinación. Los nuevos tanques T-34 y KV-1 representan diseños revolucionarios, pero pocas unidades los han recibido, y las tripulaciones carecen de entrenamiento. Los aviones están uno al lado del otro en aeródromos expuestos, perfectos objetivos para los bombarderos alemanes. Las carencias de municiones aquejan a las unidades. Los oficiales temen tomar decisiones sin aprobación de arriba. Los últimos días antes de la invasión pasan en tensa anticipación por el lado alemán y en peligrosa complacencia por el lado soviético. Los soldados alemanes reciben sus órdenes, revisan sus armas y escriben las últimas cartas a casa. Muchos se sienten inquietos por las vastas distancias que tienen por delante. Los oficiales estudian mapas que muestran carreteras que apenas son caminos, ferrocarriles que utilizan diferentes anchos, ríos sin puentes. Los logisticians calculan el consumo de combustible y se dan cuenta de que las líneas de suministros se extenderán hasta el punto de quiebre. Pero la fe en la superioridad militar alemana supera la duda. Los soldados soviéticos en la frontera pasan la tarde del 21 de junio en actividades rutinarias de guarnición. Algunas unidades realizan ejercicios de entrenamiento. Otras disfrutan de permisos de fin de semana. La munición permanece cerrada en almacenamiento. Las armas antiaéreas carecen de tripulaciones. Las estaciones de radar, pocas y distantes, operan intermitentemente. En los puestos fronterizos, los guardias soviéticos anotan actividades inusuales en el lado alemán, pero no reciben instrucciones especiales. Moscú permanece en silencio. A las 3:15 de la mañana del 22 de junio de 1941 llegan las órdenes finales. Los comandantes de artillería reciben la señal. Precisamente a las 3:15, miles de cañones alemanes abren fuego simultáneamente a lo largo de todo el frente. La mayor barrera de artillería en la historia hasta esa fecha destroza la oscuridad antes del amanecer. Los puestos fronterizos soviéticos, los centros de mando, los nodos de comunicación y las concentraciones de tropas desaparecen en explosiones. Minutos después, los bombarderos de la Luftwaffe cruzan la frontera, atacando aeródromos en toda Rusia occidental. Cientos de aeronaves soviéticas arden en el suelo antes de que sus pilotos puedan alcanzarlas. La invasión comienza. 3 millones de hombres se lanzan a través de la frontera hacia el territorio soviético. La Wehrmacht avanza hacia Rusia con absoluta confianza. Moscú se despierta ante la catástrofe. Un soldado de la Wehrmacht recuerda más tarde: creíamos que éramos invencibles, que nada podría detenernos ahora. Toda la Unión Soviética estaba por delante, y la tomaríamos toda antes de que cayera la nieve. Un guardabosques soviético que sobrevive al bombardeo inicial recuerda: el mundo explotó a nuestro alrededor, no teníamos órdenes. No se traía munición, no teníamos idea de lo que estaba sucediendo. Luchamos con lo que teníamos y luego corrimos. El grupo de ejércitos centro rompe las defensas soviéticas como un martillo a través del cristal. En cuestión de horas después del bombardeo inicial, los grupos de vanguardia de los panzers alemanes penetran profundamente en Bielorrusia. Los Cuartoa y Noveno Ejércitos avanzan a pie detrás de columnas motorizadas que corren adelante a velocidades que los defensores soviéticos no pueden igualar. El segundo grupo de panzers del general Guderian y el tercer grupo de panzers del general Hoth ejecutan un enorme doble envolvimiento, sus columnas blindadas avanzando al norte y al sur de Minsk para atrapar a las fuerzas soviéticas en un gigantesco bolsillo. El frente occidental soviético, comandado por el general Dmitry Pavlov, se desintegra en 48 horas. Las comunicaciones colapsan por completo. Pavlov pierde contacto con sus ejércitos, su cuerpo, incluso sus divisiones. Las unidades reciben órdenes contradictorias o ninguna orden en absoluto.
Algunos comandantes ordenan ataques en posiciones alemanas sin reconocimiento o apoyo de artillería. Otros retroceden sin autorización y otros simplemente esperan instrucciones que nunca llegan. El frente deja de existir como una formación militar coherente. Para el 24 de junio, apenas 2 días después del inicio de la invasión, las fuerzas alemanas capturan Vilnius. Para el 28 de junio, las unidades de Panzer alcanzan Minsk, a más de 300 kilómetros de la línea de partida. La velocidad de avance asombra incluso a los comandantes alemanes. Las fuerzas soviéticas atrapadas entre las mordazas de Panzer intentan desesperadamente romper hacia el este. Algunos tienen éxito en pequeños grupos, la mayoría no lo logra. El bolsillo de Minsk contiene el tercero, cuarto y 10º ejércitos soviéticos. Más de 300.000 soldados atrapados en un lazo que se aprieta. Las batallas de cerco se prolongan durante 2 semanas. Las unidades soviéticas rodeadas lanzan intentos de ruptura con las fuerzas que pueden organizar. Bolsillos aislados de resistencia luchan con desesperada valentía. Los soldados soviéticos atacan posiciones alemanas con rifles, granadas e incluso bayonetas cuando se agota la munición. Algunas unidades combaten hasta ser aniquiladas. Otras se rinden cuando el hambre y el agotamiento de municiones no dejan alternativa. Las divisiones de infantería alemanas cierran el cerco mientras las unidades de Panzer avanzan más al este hacia Smolensk, dejando la reducción de las fuerzas atrapadas a la infantería que les sigue. El costo humano se incrementa de manera horrenda. Las tropas alemanas reportan que nunca han visto una resistencia tan fanática. Los soldados soviéticos luchan desde el cerco con una desesperación nacida de las advertencias de propaganda sobre el trato que reciben los prisioneros por parte de los alemanes. Muchos prefieren la muerte a la captura. Los comisarios políticos ejecutan a los soldados que hablan de rendirse. Los oficiales que sugieren la retirada enfrentan arresto inmediato o ejecución. La NKVD, la policía secreta de Stalin, opera tras las líneas soviéticas, imponiendo disciplina a través del terror. A mediados de julio, el bolsillo de Minsk deja de existir. Las fuerzas alemanas cuentan más de 300.000 prisioneros soviéticos, más de 2.000 tanques capturados o destruidos, y más de 1.500 piezas de artillería tomadas. Ejércitos soviéticos enteros han desaparecido del orden de batalla. El camino a Moscú está abierto, o eso parece a los comandantes alemanes que estudian sus mapas con triunfo. Pero la victoria contiene costos ocultos. Las divisiones de infantería alemanas marchan hasta 40 kilómetros por día en el calor y el polvo del verano. Los soldados colapsan por agotamiento. Los caballos mueren por miles, tirando de los carros de suministros por caminos primitivos. Los vehículos se descomponen más rápido de lo que las unidades de reparación pueden arreglarlos. Las orugas de los tanques se desgastan, los motores se sobrecalientan. El consumo de combustible supera las estimaciones. Las divisiones de Panzers, corriendo cientos de kilómetros por delante de la infantería, superan sus líneas de suministro y deben detenerse a esperar combustible y municiones. La resistencia soviética, aunque aplastada en las batallas fronterizas, no desaparece. Nuevos ejércitos se forman detrás del frente a partir de divisiones de reserva enviadas al oeste. La conscripción moviliza a millones de hombres adicionales. Los trabajadores de fábricas se transforman en soldados de la noche a la mañana. La Unión Soviética comienza la movilización total de la guerra en una escala que Alemania no puede igualar. Por cada división soviética destruida, aparecen 2 más al este. El terreno en sí se convierte en un enemigo. Los soldados alemanes descubren que las carreteras rusas existen más en nombre que en realidad. Las lluvias de verano transforman los caminos de tierra en ríos de barro. Los puentes resultan demasiado débiles para los tanques pesados alemanes. Los ríos carecen de puntos de cruce. Los bosques se extienden por cientos de kilómetros, un terreno perfecto para emboscadas y operaciones de partisanos. Las distancias superan cualquier cosa encontrada en Europa occidental.
Las unidades avanzan todo el día y cubren terrenos que parecen insignificantes en los vastos mapas de Rusia. El grupo de tanques de Guderian avanza más allá de Minsk hacia Smolensk, la puerta de entrada a Moscú. Sus divisiones recorren más de 600 kilómetros en 3 semanas, un avance sin precedentes, pero cada kilómetro estira las líneas de suministro más delgadas. Los camiones de combustible realizan el viaje de Polonia al frente y de regreso, consumiendo combustible para entregar combustible. El gasto de municiones supera la producción. Las piezas de repuesto se vuelven escasas. Los equipos de mantenimiento trabajan las 24 horas para mantener los vehículos operativos. La Luftwaffe domina los cielos pero enfrenta desafíos propios. Los aeródromos soviéticos están dispersos a través de vastas distancias. Los cazas alemanes operan al límite de su alcance. Las aeronaves de reconocimiento luchan por localizar unidades soviéticas en los bosques y pantanos interminables. Las tripulaciones de tierra avanzan repetidamente para mantener el ritmo con las fuerzas terrestres en avance. Las pérdidas de aeronaves aumentan debido a accidentes, fallos mecánicos y un fuego antiaéreo soviético cada vez más eficaz. Las fuerzas soviéticas que defienden Smolensk luchan con más habilidad y determinación que los ejércitos de la frontera. Los ejércitos de reserva llegan con mejor liderazgo, más municiones y órdenes de mantener a toda costa. La batalla por Smolensk se convierte en el primer éxito defensivo sostenido soviético. Las fuerzas alemanas toman la ciudad después de una intensa lucha, pero los contraataques soviéticos evitan un cerco completo. Fuerzas soviéticas significativas escapan hacia el este para luchar de nuevo. El ritmo de avance comienza a disminuir. El grupo de ejércitos centro llega a la zona de Smolensk a mediados de julio, pero no puede continuar de inmediato hacia Moscú. La fatiga obliga a pausas operativas. Los depósitos de suministros deben reconstruirse. El equipo dañado requiere reparación. Las tropas de reemplazo llenan los vacíos en las compañías de infantería agotadas. La Blitzkrieg encuentra la fricción de la distancia y la reducción. Las bajas alemanas, consideradas ligeras por los estándares posteriores, sorprenden no obstante al alto mando. 20.000 muertos para finales de junio, 50.000 para mediados de julio. Los soldados heridos llenan los hospitales de campaña más rápido de lo que pueden ser evacuados hacia el oeste. Cada división de infantería informa de una fuerza por debajo de los niveles autorizados. Los comandantes de compañía dirigen unidades con la mitad de la fuerza o menos. El supuesto enemigo soviético inferior causa pérdidas que la Wehrmacht no anticipó. Stalin, recuperándose del shock inicial de la invasión, comienza a imponer su voluntad en el Ejército Rojo. Arresta y ejecuta al general Pavlov y a su Estado Mayor por el colapso del frente occidental, culpando a los comandantes en lugar de a sus propios fracasos en la preparación. Nombra a generales más competentes en posiciones clave, hombres como Georgy Zhukov, que entienden la guerra moderna. Ordena la construcción de líneas defensivas antes de Moscú. Moviliza toda la economía soviética para la producción de guerra. Las ventajas iniciales alemanas comienzan a erosionarse. Los ciudadanos soviéticos responden a la invasión con una mezcla de terror, ira y determinación. La propaganda alemana prometía liberación del comunismo, pero la brutalidad de las fuerzas de ocupación cuenta una historia diferente. Los Einsatzgruppen asesinan a decenas de miles de civiles en territorios ocupados. Las aldeas arden. Los rehenes enfrentan la ejecución por actividad partisanos. La ocupación alemana se revela como genocida en lugar de liberadora. La propaganda soviética no necesita exagerar las atrocidades alemanas. La realidad habla por sí misma. Los grupos partisanos comienzan a formarse en las zonas traseras alemanas. Los soldados soviéticos, cortados por el avance, se niegan a rendirse, fundiéndose en bosques y pantanos. Atacan convoyes de suministros, sabotean ferrocarriles y recogen inteligencia. La zona trasera alemana se convierte en una zona de combate que requiere fuerzas significativas para las tareas de seguridad.
Cada soldado que custodia las líneas de suministro es un soldado que no está luchando en el frente. A finales de julio, el Grupo de Ejército del Centro controla un territorio del tamaño de Francia. Pero Moscú se encuentra a más de 300 kilómetros de distancia. La ventana de la campaña de verano se estrecha. La inteligencia alemana estima muy por debajo las reservas soviéticas. Por cada ejército destruido, Stalin lanza otro adelante. La Wehrmacht avanza hacia un enemigo que se niega a aceptar la derrota. Un comandante de panzers alemán escribe más tarde: «Ganamos cada batalla y tomamos enormes cantidades de prisioneros. Sin embargo, de alguna manera los rusos continuaron luchando. ¿De dónde salieron todos? Destruimos sus ejércitos en la frontera, luego destruimos nuevos ejércitos en Minsk, luego más en Smolensk. Aún así aparecieron, columnas interminables marchando hacia el oeste para morir». Un oficial de artillería soviético recuerda: «Nuestras primeras posiciones fueron superadas antes de que pudiéramos disparar un tiro. Pero retrocedimos, formamos nuevas líneas y luchamos de nuevo. Los alemanes estaban ganando, sí, pero no nos estaban destruyendo. Estábamos aprendiendo cómo luchar contra ellos». Mientras el Grupo de Ejércitos Centro lucha hacia Moscú, el Grupo de Ejércitos Sur avanza hacia Ucrania contra la mayor resistencia soviética de toda la campaña. Las fuerzas del mariscal de campo von Rundstedt enfrentan no solo mayores concentraciones soviéticas, sino también un terreno que favorece al defensor. Las llanuras de Ucrania ofrecen pocos obstáculos naturales. Sin embargo, los comandantes soviéticos utilizan el espacio para desplegar fuerzas en profundidad, creando múltiples líneas defensivas que obligan a los alemanes a luchar por cada kilómetro. El frente suroeste soviético, comandado por el general Mikhail Kirponos, cuenta con más de 1 millón de soldados, miles de tanques y un fuerte apoyo de artillería. A diferencia de los ejércitos destruidos en Bielorrusia, estas fuerzas ocupan posiciones preparadas con líneas de suministro intactas y comunicaciones funcionando. Kirponos recibe órdenes claras de Moscú: defender Ucrania a toda costa. El grano, el carbón y la industria de la región son vitales para el esfuerzo bélico soviético. Stalin no los entregará sin la más amarga resistencia. El primer grupo Panzer del general von Kleist lidera el avance alemán, dirigiéndose hacia Kiev. El avance procede más lentamente que en el norte. Las brigadas de tanques soviéticos lanzan contraataques que, aunque finalmente no tienen éxito, retrasan el progreso alemán e infligen bajas. Los nuevos tanques soviéticos T-34 aparecen en combate por primera vez, sorprendiendo a las tripulaciones de los tanques alemanes. El blindaje inclinado del T-34 desvía los proyectiles antitanques alemanes. Sus anchas orugas manejan el barro mejor que los panzers alemanes. Su cañón de 76 milímetros supera en alcance a las armas de los tanques alemanes. Las tripulaciones de tanques alemanes descubren que su superioridad tecnológica ha desaparecido. La batalla de Brody Dubno, a finales de junio, se convierte en la batalla de tanques más grande que el mundo ha visto hasta ahora. Más de 2.000 tanques soviéticos atacan las posiciones alemanas en un intento desesperado por detener la invasión. La batalla dura 4 días a través de cientos de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas ucranianas. Los tanques soviéticos cargan contra las posiciones alemanas en formaciones masivas, intentando abrumar a través de la pura cantidad. Los cañones antitanque alemanes y el apoyo aéreo táctico destruyen cientos de tanques soviéticos. La mala coordinación soviética, la escasez de combustible y los fallos mecánicos condenan la contraofensiva. Sin embargo, la ferocidad de la resistencia demuestra que el Ejército Rojo, a pesar de las pérdidas catastróficas, mantiene la voluntad de luchar. A finales de julio, las fuerzas alemanas se acercan a Kiev, pero no pueden tomar la ciudad por asalto directo. La capital de Ucrania está detrás de fuertes fortificaciones, con el río Dnipro protegiendo sus accesos orientales. Los defensores soviéticos se preparan para un asedio. Los comandantes alemanes enfrentan un dilema: rodear Kiev y continuar hacia el este, dejando a una enorme fuerza soviética en su flanco norte,
o reducir la ciudad en una costosa batalla urbana que consumirá tiempo y recursos. Hitler interviene con una decisión que transforma toda la campaña. Ordena al grupo de ejércitos centro que detenga su avance hacia Moscú y envíe fuerzas de Panzer hacia el sur para rodear Kiev desde la retaguardia. El segundo grupo de Panzer de Guderian se dirige hacia el sur desde el área de Smolensk, mientras que el primer grupo de Panzer de Kleist avanza hacia el norte desde Ucrania. El objetivo es la mayor operación de cerco en la historia militar, atrapando todo el frente suroeste soviético en un bolsillo alrededor de Kiev. Los generales alemanes protestan la decisión de Hitler. Argumentan que Moscú es el objetivo adecuado, que la caída de la capital soviética terminará la guerra, que desviar fuerzas hacia el sur desperdicia las restantes semanas de buen tiempo antes del invierno. Hitler desestima sus objeciones. Quiere los recursos de Ucrania y la destrucción de las fuerzas soviéticas más que capturar simbólicamente Moscú. El argumento revela una confusión estratégica fundamental en el corazón de la Operación Barbarroja. ¿Cuál es el objetivo? ¿La conquista territorial o la destrucción del enemigo? El cerco de Kiev se desarrolla a finales de agosto y principios de septiembre. Los Panzer de Guderian avanzan hacia el sur a través del calor y el polvo del verano, cubriendo más de 400 kilómetros en 2 semanas. Los comandantes soviéticos reconocen el peligro, pero Stalin se niega a dar permiso para retirarse de Kiev. Exige que se mantenga la ciudad, sin importar el costo. El general Kirponos suplica autorización para retirarse hacia el este antes de que se cierre la trampa. Stalin lo amenaza con ejecución por derrotismo. El frente suroccidental permanece en posición, esperando la aniquilación. El 15 de septiembre de 1941, las vanguardias de los panzers alemanes se encuentran al este de Kiev. La trampa se cierra. Más de 600.000 soldados soviéticos se ven rodeados sin ruta de escape. El cerco de Kiev se convierte en el mayor cerco militar de la historia, eclipsando incluso las victorias anteriores en Minsk y Smolensk. Las fuerzas alemanas aprietan el cerco mientras los aviones de la Luftwaffe bombardean las posiciones soviéticas desde arriba. Los ejércitos soviéticos rodeados luchan con un valor desesperado. Los intentos de escapatoria aumentan contra las líneas alemanas repetidamente. Algunos pequeños grupos escapan a través de pantanos y bosques bajo la cobertura de la oscuridad. La mayoría de los intentos terminan en masacre. Las ametralladoras alemanas ciegan a la infantería que ataca a través del terreno abierto. La artillería bombardea las áreas de ensamblaje soviéticas. La munición se agota. Los suministros de comida desaparecen. El agua se vuelve escasa. Los suministros médicos desaparecen. Los soldados heridos mueren por falta de tratamiento. El general Kirponos intenta organizar una última ruptura el 20 de septiembre. Lidera a su personal de cuartel general y las unidades de combate restantes hacia el oeste, con la esperanza de romper las líneas alemanas. Las fuerzas alemanas detectan el movimiento y concentran el fuego en el intento de ruptura. Kirponos muere en la lucha, abatido por fuego de ametralladora mientras intenta alcanzar las líneas soviéticas. Su muerte simboliza la destrucción del frente suroeste. Para finales de septiembre, la resistencia organizada en el bolsillo de Kiev cesa. Las fuerzas alemanas cuentan con más de 650.000 prisioneros, más de 800 tanques destruidos o capturados y más de 3.000 piezas de artillería tomadas. Ejércitos soviéticos enteros desaparecen de la existencia. Ucrania queda abierta a la conquista alemana. La victoria parece total, decisiva, ganadora de la guerra. Sin embargo, el cerco de Kiev consume 5 semanas críticas. 5 semanas en las que el grupo de ejércitos centro permanece inactivo ante Moscú. 5 semanas de buen tiempo, desperdiciadas en operaciones en Ucrania. 5 semanas que permiten a las fuerzas soviéticas fortalecer las defensas de Moscú, movilizar nuevos ejércitos y prepararse para el ataque alemán que saben que se avecina. Los alemanes ganan la mayor victoria táctica en la historia militar,
pero pierden un tiempo estratégico que nunca podrán recuperar. Las bajas alemanas aumentan a lo largo de la campaña en Ucrania. Las divisiones de infantería informan que su fuerza está en un 60% o menos de los niveles autorizados. Las divisiones de Panzer cuentan con la mitad de sus tanques operacionales o menos. Los problemas de suministro se intensifican. El sistema ferroviario, que aún se está convirtiendo de la medida soviética a la alemana, no puede entregar suficiente munición, combustible y alimentos a las unidades de avanzada. Los soldados complementan las raciones con alimentos requisados de granjas ucranianas. Los caballos incautados de granjas colectivas reemplazan a miles que murieron de agotamiento. La respuesta soviética al desastre de Kiev combina purgas implacables con una movilización desesperada. Stalin arresta y ejecuta a los comandantes que no lograron prevenir el cerco, aunque sus propias órdenes causaron la catástrofe. Moviliza nuevos ejércitos de Siberia y Asia Central, divisiones entrenadas y equipadas durante los meses de verano que ahora se dirigen hacia el oeste por ferrocarril. Las vastas reservas de mano de obra de la Unión Soviética, sin igual por ninguna otra nación, comienzan a contrarrestar la superioridad táctica alemana. La guerra de guerrillas se intensifica detrás de las líneas alemanas. Los soldados soviéticos que lograron escapar del cerco se organizan en bandas guerrilleras que operan desde bosques y pantanos. Atacan convoyes de suministro, descarrilan trenes, cortan líneas telefónicas y recogen información sobre los movimientos alemanes. La zona trasera alemana se vuelve cada vez más peligrosa. Cada ruta de suministro requiere guardias armados. Cada puente ferroviario necesita centinelas. La ocupación consume fuerzas necesarias en el frente. La inteligencia alemana continúa subestimando de manera catastrófica las capacidades soviéticas. Cada batalla de cerco supuestamente destruye las últimas reservas soviéticas restantes. Cada victoria supuestamente acerca el triunfo final. Sin embargo, continúan apareciendo nuevos ejércitos soviéticos. ¿De dónde vienen? ¿Cuántos más puede movilizar Stalin? Los comandantes alemanes comienzan a sentir que están luchando contra un enemigo mucho más grande y resistente de lo que imaginaban. Las lluvias de otoño comienzan a finales de septiembre. La Rasputitsa, la temporada de barro, transforma Ucrania en un pantano intransitable. Los caminos de tierra se convierten en ríos de barro espeso y pegajoso que traga vehículos hasta los ejes. Los tanques quedan atascados. Los camiones se hunden hasta sus chasis. Los caballos colapsan tratando de arrastrar carretas a través del lodazal. El movimiento se vuelve imposible. Los convoyes de suministros tardan días en cubrir distancias que recorrieron en horas durante el verano. El avance se detiene, atrapado en el barro ucraniano. Los soldados alemanes experimentan sus primeras dudas sobre la rápida victoria. La campaña de verano ha logrado victorias tácticas espectaculares, pero no ha logrado destruir la resistencia soviética. Moscú sigue en pie. Las fuerzas soviéticas continúan luchando. Se aproxima el invierno y la Wehrmacht carece de ropa de invierno, anticongelante o equipo para el clima frío. La planificación asumió la victoria antes del invierno. Esa suposición resulta catastróficamente errónea. Un oficial de infantería alemán escribió más tarde: «Marchamos cientos de kilómetros, luchamos en una docena de batallas, tomamos cientos de miles de prisioneros». Pero Rusia nunca parecía hacerse más pequeña. Cada día avanzábamos, y cada día el horizonte permanecía tan distante como antes. Comenzamos a preguntarnos si esta tierra tenía un final. Un civil ucraniano que presencia el avance alemán recuerda: vinieron con tal confianza, tal certeza de que ya habían ganado, pero nosotros conocíamos nuestra tierra, conocíamos nuestros inviernos, conocíamos la capacidad de nuestro pueblo para sufrir y resistir. No entendían lo que habían comenzado. Un soldado soviético que escapa del cerco de Kiev recuerda: los alemanes celebraron su gran victoria, y fue una gran victoria. Tomaron a cientos de miles de nosotros prisioneros. Pero avancé hacia el este a través de las líneas que creían que controlaban.
y encontré nuevos ejércitos soviéticos esperando. Habíamos perdido una batalla, quizás muchas batallas. No habíamos perdido la guerra. El 2 de octubre de 1941, el grupo de ejércitos centro reanuda su avance hacia Moscú después de la distracción de 5 semanas en Ucrania. La Operación Tifón, la ofensiva final para capturar la capital soviética, comienza con renovada confianza alemana. El cerco de Kiev ha eliminado las fuerzas soviéticas en Ucrania. Leningrado sigue sitiada en el norte. Moscú permanece como el último gran objetivo. Su caída, creen los comandantes alemanes, finalmente romperá la resistencia soviética y pondrá fin a la guerra antes de que el invierno llegue realmente. La ofensiva comienza con un éxito espectacular. Los grupos de Panzer alemanes ejecutan enormes envolturas dobles en Vyazma y Bryansk, atrapando a más de 600.000 soldados soviéticos en bolsas al oeste de Moscú. El patrón se repite: avances alemanes rápidos, fuerzas soviéticas rodeadas, intentos desesperados de ruptura, eventual rendición o aniquilación. A mediados de octubre, las vanguardias alemanas se encuentran a menos de 100 kilómetros del Kremlin. La caída de Moscú parece inevitable, pero el clima interviene con fuerza catastrófica. Las lluvias de otoño llegan temprano y con intensidad. La Rasputitsa transforma el paisaje en un océano de barro que detiene el avance alemán más eficazmente que cualquier línea defensiva soviética. Los tanques se hunden hasta sus torretas. Los camiones desaparecen en agujeros de barro. Las columnas de suministros no pueden avanzar. Los soldados marchan a través de un barro hasta las rodillas que les quita las botas de los pies. La ofensiva se atora completamente, atrapada en condiciones que la logística alemana nunca anticipó. Durante 3 semanas, el grupo de ejército centro se encuentra paralizado por el barro. Las entregas de suministros caen a una fracción de los requisitos. Los stocks de municiones disminuyen. El combustible escasea. Las raciones de alimentos disminuyen. Los soldados pasan hambre. Los caballos mueren de hambre por miles. Los suministros médicos se agotan. Los soldados heridos mueren por infecciones que la penicilina podría curar, pero la penicilina no existe en cantidades suficientes. El ejército alemán, victorioso en cada batalla, se encuentra derrotado por el barro ruso. Moscú se transforma en una fortaleza durante la pausa forzada por el barro. Stalin ordena la movilización total de la población de la ciudad. Hombres, mujeres y niños excavan zanjas antitanque, construyen refugios, levantan barricadas y tienden alambre de espino. 3 líneas defensivas rodean la capital. Las fábricas evacúan hacia el este, su maquinaria cargada en trenes y enviada más allá de los Urales. Nuevos ejércitos llegan de Siberia, divisiones equipadas con ropa de invierno y entrenadas para el combate en clima frío. El general Georgy Zhukov asume el mando de la defensa de Moscú, aportando una competencia implacable a la tarea. El alto mando alemán enfrenta una elección imposible. El invierno se acerca rápidamente, el ejército carece de equipo invernal, los vehículos no tienen anticongelante, los soldados visten uniformes de verano, las armas fallan en el clima frío, pero Moscú está tentadoramente cerca. Un empujón más, argumentan los comandantes, un último esfuerzo antes de que llegue el invierno, y la capital soviética caerá. Hitler ordena que la ofensiva continúe sin importar el clima o la logística. A mediados de noviembre, el suelo se congela. El barro se endurece en surcos similares al concreto que rompen las suspensiones de los vehículos, pero al menos permiten el movimiento. Las fuerzas alemanas reanudan el avance hacia Moscú. Las divisiones Panzer avanzan a través de una resistencia soviética cada vez más pesada. Los soldados alemanes luchan en temperaturas que caen por debajo de 0 grados Celsius sin ropa de invierno. Las bajas por congelamiento comienzan a superar las bajas de combate. Las armas se congelan. Los motores de los tanques se niegan a arrancar. Los soldados queman combustible precioso solo para no congelarse. Las unidades alemanas más cercanas alcanzan los suburbios de Moscú a principios de diciembre.
Los elementos de reconocimiento avanzan hasta estar a 30 kilómetros del Kremlin. Los oficiales alemanes usan binoculares para observar los edificios de la ciudad. La victoria parece estar al alcance, pero la ofensiva se ha agotado. Las unidades reportan una fuerza del 30% o menos. Las líneas de suministro se estiran hasta el punto de ruptura. Los soldados colapsan por el frío, el hambre y el agotamiento. El avance se detiene no por la resistencia soviética, sino por la imposibilidad física. El 5 de diciembre de 1941, las fuerzas soviéticas lanzan una masiva contraofensiva. Nuevas divisiones siberianas, equipadas para la guerra invernal y apoyadas por nuevas brigadas de tanques, atacan posiciones alemanas a lo largo de todo el frente de Moscú. Los alemanes, congelados y exhaustos, retroceden bajo el asalto. Por primera vez en la guerra, las fuerzas de la Wehrmacht se retiran en desorden. Las tropas de esquí soviéticas se infiltran detrás de las líneas alemanas. Las unidades de caballería aprovechan las brechas en la defensa. Los soldados alemanes huyen hacia el este, abandonando el equipo que no pueden mover. La contraofensiva de invierno continúa durante enero y febrero de 1942. Las fuerzas soviéticas empujan a los ejércitos alemanes de vuelta desde Moscú, liberando cientos de pueblos y aldeas. La retirada se convierte en una pesadilla de sufrimiento helado. Los soldados alemanes marchan hacia el oeste a través de tormentas de nieve y temperaturas bajo cero. Las congelaciones amputan dedos, pies, orejas, narices. Hombres mueren congelados mientras duermen. Los vehículos abandonados en la nieve se convierten en ataúdes de metal inútiles. La Wehrmacht experimenta su primera gran derrota. Hitler prohíbe la retirada, ordenando a los ejércitos que se mantengan firmes independientemente del cerco o las pérdidas. La orden de no retirarse previene un colapso completo, pero condena a miles de soldados a la muerte o a ser capturados en bolsillos aislados. Los comandantes alemanes que argumentan a favor de la retirada enfrentan despido. El mariscal de campo von Brauchitsch, el comandante en jefe del ejército, sufre un ataque al corazón debido al estrés y es reemplazado. Hitler asume el mando personal del ejército, consolidando su control sobre las operaciones militares. Para marzo de 1942, la ofensiva invernal soviética se agota. Las fuerzas soviéticas han empujado a los alemanes hacia atrás entre 100 y 200 kilómetros desde Moscú, pero carecen de la fuerza para destruir completamente al grupo de ejércitos del centro. El frente se estabiliza en una línea incierta al oeste de la capital. Ambas partes se detienen para reconstruir, rearmarse y prepararse para la próxima ronda de combates. La guerra en el este no ha terminado, apenas ha comenzado. Las estadísticas de los primeros 9 meses de combate asombran la comprensión. Las bajas alemanas superan a 800.000 muertos, heridos y desaparecidos. Las bajas soviéticas alcanzan más de 4 millones de soldados muertos, heridos, capturados o desaparecidos. Millones de civiles soviéticos mueren por combate, hambre, enfermedad o asesinato deliberado. La magnitud de la destrucción supera todas las guerras anteriores combinadas, y esto es solo el principio. La Blitzkrieg ha fracasado. La Unión Soviética no ha colapsado. Moscú se mantiene inconquistada. El Ejército Rojo, aunque ensangrentado casi más allá del reconocimiento, sigue luchando. Las fuerzas alemanas están profundamente dentro del territorio soviético, pero enfrentan a un enemigo que se niega a aceptar la derrota. La Wehrmacht ha ganado cada batalla importante, pero ha fallado en ganar la guerra. La iniciativa comienza a cambiar. Los soldados alemanes enfrentan su primer invierno en Rusia con ropa inadecuada, comida insuficiente y crecientes dudas sobre la victoria. La Wehrmacht invencible descubre que no es invencible. El inferior enemigo soviético demuestra ser capaz de detener y luego revertir los avances alemanes. Las distancias que parecían manejables en los mapas se revelan como vastas más allá de la comprensión. Rusia traga ejércitos enteros y aún tiene espacio para más.
La resistencia soviética, caótica e ineficaz en junio, se vuelve organizada y mortal para diciembre. El Ejército Rojo aprende de derrotas catastróficas cómo luchar contra la Wehrmacht. Surgen nuevas tácticas. Mejores comandantes reemplazan a aquellos que fallaron. La producción aumenta drásticamente a medida que las fábricas más allá de los Urales comienzan una producción bélica a gran escala. La Unión Soviética moviliza recursos a una escala que Alemania no puede igualar. La población civil soporta horrores indescriptibles. La política de ocupación alemana en el este persigue el exterminio racial junto con la conquista militar. Las aldeas arden. Los civiles enfrentan ejecución por supuestas simpatías partidistas. Las poblaciones judías desaparecen en fosas comunes. La hambruna se convierte en una política deliberada. La brutalidad crea enemigos donde la colaboración podría haber sido posible. La propaganda soviética no necesita inventar atrocidades alemanas. La realidad proporciona ejemplos interminables. En primavera 1942, el frente oriental se estabiliza en una guerra de desgaste que continuará durante 3 años más. Los alemanes lanzarán nuevas ofensivas. Los soviéticos sufrirán nuevas derrotas. Pero la dinámica fundamental ha cambiado. Alemania no puede ganar una guerra de desgaste contra la mano de obra y la capacidad industrial soviéticas. La marea comienza su lento y sangriento giro. Un general alemán reflexiona más tarde: pensamos que derrotaríamos a Rusia en 8 semanas. En cambio, aprendimos que habíamos comenzado una guerra que no podíamos ganar. Avanzamos cientos de kilómetros y tomamos millones de prisioneros, pero Rusia permaneció inconquistada. Nos congelamos afuera de Moscú y finalmente entendimos lo que habíamos hecho. Un soldado soviético que luchó durante toda la campaña recuerda: 1941 nos enseñó el costo de la falta de preparación y el precio de las purgas de Stalin. Perdimos ejércitos, perdimos territorios del tamaño de países europeos, perdimos millones de nuestras personas, pero no perdimos la voluntad de resistir. Aprendimos, nos adaptamos y sobrevivimos. Un teniente alemán escribe a casa en enero de 1942: todavía estamos profundamente en Rusia, pero Rusia es aún más profunda. El frío mata a más hombres que las balas soviéticas. Ya no creo que ganaremos esta guerra, solo espero que sobrevivamos a ella. El costo humano del primer año de guerra en el frente oriental supera cualquier cosa vista anteriormente en el conflicto humano. Para la primavera de 1942, la matanza apenas ha comenzado y, sin embargo, las bajas ya superan a las de todas las guerras anteriores combinadas. Las estadísticas revelan una catástrofe de escala casi incomprensible, pero detrás de cada número hay una vida individual destruida, una familia destrozada, un futuro borrado. Las bajas militares alemanas, desde junio de 1941 hasta marzo de 1942, alcanzan aproximadamente 1.100.000 hombres. 300.000 están muertos, asesinados en acción a través de los interminables campos de batalla del este. 700.000 sufren heridas que van desde lesiones menores hasta amputaciones y discapacidad permanente. 100.000 están desaparecidos, perdidos en la inmensidad de Rusia, sus destinos desconocidos para las familias que esperan en casa. La congelación incapacita sola a más de 100.000 soldados durante los meses de invierno, muchos de los cuales pierden dedos de los pies o extremidades completas a causa del frío. Las bajas militares soviéticas alcanzan cifras casi inimaginables. Las estimaciones conservadoras sitúan las pérdidas soviéticas en más de 4 millones de soldados muertos, heridos, capturados o desaparecidos para la primavera de 1942. Más de 1 millón de soldados del Ejército Rojo mueren en combate durante este período. 2 millones sufren heridas. Más de 3 millones se convierten en prisioneros de guerra, enfrentándose a un destino a menudo peor que la muerte.
la Unión Soviética moviliza a más de 14 millones de hombres durante el primer año de guerra, alimentando nuevas divisiones en la trituradora del Frente Oriental tan rápido como se destruyen las formaciones anteriores. Los prisioneros de guerra soviéticos soportan condiciones diseñadas deliberadamente para matarlos. La política alemana trata a los prisioneros de guerra soviéticos no como soldados que merecen las protecciones de la Convención de Ginebra, sino como enemigos subhumanos a los que se les hace trabajar hasta la muerte, o simplemente se les permite morir de hambre. Los campos de prisioneros en los territorios ocupados consisten en campos abiertos, rodeados por alambre de espino, sin refugio, sin saneamiento y con comida mínima. Los prisioneros mueren por decenas de miles a causa de la inanición, la exposición, las enfermedades y las ejecuciones. Para la primavera de 1942, más de 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos ya han muerto bajo custodia alemana. Aquellos que sobreviven enfrentan trabajos forzados, trato brutal y una inanición sistemática. Iván Kononov sobrevive a la captura durante el cerco de Kiev. Su testimonio describe las condiciones en un campo de prisioneros cerca de Vinitsa. Miles de hombres presionados en campos abiertos sin refugio, mientras las lluvias de otoño convierten el suelo en barro, y luego, mientras el invierno los congela en su lugar. Las raciones diarias consisten en un pequeño trozo de pan y sopa ligera. Los hombres mueren por cientos cada día. Los cuerpos se acumulan en los perímetros del campo hasta que el deshielo de primavera hace posible el entierro. Aquellos que sobreviven lo hacen comiendo hierba, corteza, ratas, cualquier cosa remotamente comestible. La enfermedad se propaga sin control. El tifus mata a miles. La disentería arrasa a los vivos. Los alemanes no proporcionan atención médica. Los prisioneros alemanes en manos soviéticas, mucho menos numerosos durante este periodo, también enfrentan un trato duro, aunque en general tienen tasas de supervivencia mejores que sus contrapartes soviéticas. Aproximadamente 50.000 soldados alemanes caen en cautiverio soviético en la primavera de 1942. Muchos están heridos al ser capturados. Los recursos soviéticos están increíblemente limitados y el cuidado de los prisioneros recibe baja prioridad. Las condiciones en los campos soviéticos siguen siendo brutales, pero la exterminación deliberada no define la política soviética hacia los prisioneros como lo hace la política alemana. Las bajas civiles superan por márgenes sustanciales las pérdidas militares. Las estimaciones conservadoras sitúan las muertes de civiles soviéticos durante el primer año de ocupación alemana en más de 1 millón de personas. Las operaciones de combate matan a cientos de miles directamente. Los bombardeos de artillería destruyen ciudades y pueblos. El bombardeo aéreo reduce los vecindarios a escombros. Los civiles atrapados entre las fuerzas alemanas en avance y los ejércitos soviéticos en retirada mueren en fuego cruzado o en masacres deliberadas. La política de ocupación alemana persigue el exterminio racial junto con la conquista militar. Los Einsatzgruppen, unidades móviles de ejecución que siguen el avance de la Wehrmacht, asesinan sistemáticamente a poblaciones judías en los territorios ocupados. Para la primavera de 1942, más de 500.000 judíos han sido asesinados en masacres a lo largo de Ucrania, Bielorrusia y Rusia occidental. En Babi Yar, cerca de Kiev, más de 33.000 judíos son asesinados en 2 días durante septiembre de 1941. Masacres similares ocurren en cientos de ciudades y pueblos a lo largo de los territorios ocupados. Los comisarios políticos, los funcionarios del Partido Comunista y cualquier persona sospechada de actividades partisanas enfrentan ejecución inmediata bajo la ocupación alemana. Las aldeas sospechosas de albergar partisanos se queman hasta los cimientos con los habitantes asesinados o deportados. Los rehenes enfrentan ejecución en represalia por los ataques partisanos. La brutalidad crea un ciclo de resistencia y represalia
que se intensifica a lo largo de la ocupación. La hambruna se convierte en un arma de guerra. Las fuerzas alemanas requisitan alimentos de los territorios ocupados para alimentar a sus ejércitos, dejando a las poblaciones civiles con suministros insuficientes para sobrevivir. La política es deliberada. Los documentos de planificación nazi esbozan intenciones de hacer morir de hambre a millones de ciudadanos soviéticos para liberar recursos para el uso alemán. Las ciudades bajo asedio enfrentan las peores condiciones. La población de Leningrado comienza un invierno de hambre que matará a más de 600.000 civiles al final del asedio, aunque el peor sufrimiento aún está por venir en 1942 y 1943. Los refugiados huyen de las zonas de combate por los millones. Los civiles evacúan hacia el este ante los avances alemanes, cargando pertenencias en carritos, vagones o simplemente llevando lo que pueden a sus espaldas. Las estaciones de tren están desbordadas de personas desesperadas tratando de abordar trenes de evacuación. Muchos nunca logran salir. Mueren en caminos ametrallados por aviones alemanes, se congelan durante las evacuaciones invernales o perecen por enfermedades y agotamiento. Las familias se separan en el caos, nunca volviendo a reunirse. Los niños se convierten en huérfanos. Los ancianos, incapaces de huir, se quedan atrás para enfrentar la ocupación o la muerte. El desplazamiento alcanza niveles catastróficos. Más de 10 millones de civiles soviéticos huyen de sus hogares durante el primer año de guerra. Algunos evacúan con fábricas siendo trasladadas hacia el este, sus habilidades técnicas necesarias para la producción bélica. Otros simplemente huyen de las fuerzas alemanas en avance. Las columnas de refugiados se extienden por cientos de kilómetros, vulnerables a ataques aéreos y sin suficiente comida, agua o refugio. La destrucción de infraestructuras transforma vastas regiones en tierras baldías. Las fuerzas alemanas y soviéticas ambas practican políticas de tierra quemada. Los soviéticos destruyen instalaciones industriales, ferrocarriles y puentes durante las retiradas para negar recursos al enemigo. Los alemanes demuelen cualquier cosa de potencial valor militar cuando se ven obligados a retirarse. Las ciudades se convierten en campos de escombros. Charkov cambia de manos varias veces, cada ocupación dejando la ciudad más destruida. Smolensk sufre bombardeos que reducen vecindarios enteros a ruinas. Cientos de pueblos y aldeas más pequeñas simplemente dejan de existir. Aproximadamente 25 millones de ciudadanos soviéticos pierden sus hogares durante el primer año de guerra. El stock de viviendas en zonas de combate sufre una destrucción casi total. Aquellos que permanecen en territorios ocupados viven en sótanos, edificios dañados o refugios improvisados. El frío invernal mata a miles que carecen de vivienda adecuada. Las enfermedades se propagan a través de condiciones abarrotadas e insalubres. El trauma psicológico de la lucha del primer año crea heridas que nunca sanan por completo. Los soldados alemanes regresan del este cambiados por lo que han presenciado y en lo que han participado. Muchos sufren lo que más tarde se reconocerá como trastorno de estrés postraumático, aunque en 1942 la condición no tiene nombre. El sueño trae pesadillas. Los ruidos fuertes desencadenan pánico. Los sobrevivientes luchan con culpa, rabia o insensibilidad emocional. Los soldados y civiles soviéticos experimentan traumas en escalas aún mayores. Los sobrevivientes de las batallas de cercos, los prisioneros que escapan de la cautividad, los civiles que soportan la ocupación, todos llevan cicatrices psicológicas. Las mujeres sufren violencia sexual masiva durante la ocupación. Los niños son testigos de horrores que ningún niño debería ver. El trauma se transmite a generaciones posteriores, moldeando la sociedad soviética durante décadas. María Volkonsky pierde a su marido en la defensa de Moscú, a su hijo por tifus durante la evacuación y su hogar por el bombardeo alemán. Su historia representa a millones de mujeres soviéticas que cargan con las cargas más pesadas de la guerra. Sobrevive trabajando en una fábrica de municiones más allá de los Urales,
fabricando proyectiles de artillería 12 horas al día, mientras llora pérdidas que no puede procesar completamente. Sus manos sangran por el trabajo en la fábrica. Su cuerpo se debilita por la falta de comida adecuada, pero continúa porque la continuación es la única opción que le queda. Para la primavera de 1942, fosas comunes salpican el paisaje de Rusia occidental, Ucrania y Bielorrusia. Los detalles de enterramiento trabajan continuamente para enterrar a los muertos, pero los cuerpos se acumulan más rápido de lo que pueden ser procesados. Aparecen tumbas temporales en parques de la ciudad, campos, bosques, en cualquier lugar donde la tierra helada permita cavar. Muchos muertos no reciben ningún entierro. Yacen donde cayeron hasta que la descongelación primaveral inicia el sombrío proceso de descomposición. Las familias de toda la Unión Soviética y Alemania buscan desesperadamente a sus familiares desaparecidos. Las cartas llegan con meses de retraso o nunca llegan. Las notificaciones oficiales de bajas proporcionan información mínima. Millones de personas simplemente desaparecen en el caos de la guerra. Sus destinos son desconocidos. Los padres buscan a sus hijos, las esposas buscan a sus maridos, los niños buscan a sus padres. La mayoría de las búsquedas terminan sin respuestas. Una enfermera soviética que sirvió durante todo el primer año testifica más tarde: traté a miles de soldados heridos y vi morir a cientos. Las lesiones desafiaban la descripción: extremidades arrancadas, rostros destrozados, cuerpos quemados más allá del reconocimiento. Nos quedamos sin morfina, vendajes, todo. Los hombres morían gritando por sus madres. Me volví insensible a eso porque sentir significaba locura. Un médico alemán escribe en su diario: los heridos siguen llegando, un flujo interminable de cuerpos destrozados. Amputamos extremidades heladas por docenas, gangrena, congelación, heridas de bala, lesiones por esquirlas. El cuerpo humano solo puede soportar tanto. Ya no veo a los pacientes como personas, simplemente son casos que deben ser procesados lo más rápido posible antes de que lleguen los siguientes. La campaña de la Wehrmacht en el este desde 1941 hasta 1944 representa la operación militar más grande y destructiva en la historia humana. El Frente Oriental se convierte en el crisol donde se sella el destino de la Alemania nazi, donde la Unión Soviética se transforma de víctima en victoriosa y donde se determina en última instancia el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Las batallas libradas a través de las estepas, bosques y ciudades de la Unión Soviética se reducen en escala e intensidad en comparación con cualquier otro teatro de la guerra combinado. La Operación Barbarroja fracasa en su objetivo fundamental. Alemania busca destruir la Unión Soviética en una sola campaña rápida: capturar Moscú antes del invierno, romper la resistencia soviética a través del choque y la velocidad. En cambio, la invasión desata una guerra de desgaste que Alemania no puede ganar. El vasto territorio de la Unión Soviética absorbe los avances de la Wehrmacht. Las reservas de mano de obra soviética demuestran ser inagotables. La capacidad industrial trasladada más allá de los Urales produce tanques, aviones y artillería en cantidades que Alemania no puede igualar. El Blitzkrieg, tan exitoso en Polonia y Francia, se quiebra contra el espacio y la resiliencia soviéticos. Las consecuencias estratégicas remodelan toda la guerra. Alemania compromete la mayoría de sus fuerzas militares en el Frente Oriental desde 1941 en adelante. Más del 80% de todas las bajas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial ocurren luchando contra fuerzas soviéticas. El Frente Oriental consume recursos, mano de obra y equipo que de otro modo podrían defenderse contra las operaciones aliadas en África del Norte, Italia o, eventualmente, Europa Occidental. Cuando las fuerzas aliadas desembarcan en Normandía en junio de 1944, se enfrentan a una Wehrmacht ya desangrada por 3 años de combate en el este. La derrota antes de Moscú en el invierno 1941
marca la primera gran derrota alemana de la guerra. El mito de la invulnerabilidad de la Wehrmacht muere en los bosques helados al oeste de la capital soviética. Los soldados alemanes aprenden que pueden ser derrotados. Las fuerzas soviéticas ganan confianza al detener y luego revertir el avance alemán. El impacto psicológico se extiende mucho más allá de los resultados tácticos inmediatos. La marea comienza a cambiar, lenta y sangrosamente, pero de manera irreversible. Las ofensivas alemanas posteriores en 1942 y 1943 no logran alcanzar los objetivos estratégicos. El avance hacia Stalingrado y los campos de petróleo del Cáucaso termina en un cerco catastrófico y la rendición del Sexto Ejército en febrero de 1943. La ofensiva de Kursk en julio de 1943, el último gran ataque alemán en el este, resulta en una victoria decisiva soviética. Desde Kursk en adelante, las fuerzas soviéticas mantienen una presión ofensiva continua, avanzando hacia el oeste a través de Ucrania, Bielorrusia y finalmente Polonia hacia Alemania misma. El costo humano del frente oriental supera todos los demás aspectos de la Segunda Guerra Mundial combinados. Las muertes militares y civiles soviéticas alcanzan aproximadamente 27 millones de personas para el final de la guerra. Las muertes militares alemanas en el frente oriental superan a 4 millones de soldados. La magnitud de la matanza supera cualquier cosa vista anteriormente en el conflicto humano. Ciudades enteras desaparecen. Poblaciones son exterminadas. El impacto demográfico en la Unión Soviética dura generaciones. La naturaleza ideológica del conflicto crea condiciones para la guerra genocida. La ideología racial nazi ve a los pueblos eslavos como subhumanos, destinados a la esclavitud o eliminación. La Wehrmacht lucha no solamente para conquistar territorio, sino para facilitar la colonización y la exterminación. El Holocausto se desarrolla en gran medida en territorios conquistados durante Barbarroja. Los Einsatzgruppen asesinan a más de 1 millón de judíos en los territorios soviéticos ocupados durante el primer año de guerra. La guerra racial de aniquilación de la Alemania nazi se encuentra con la movilización total de guerra comunista soviética en una colisión que produce una destrucción sin precedentes. La victoria soviética en el frente oriental determina la realidad política europea de la posguerra. El avance del Ejército Rojo hacia el oeste lleva el control comunista a Europa del Este. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y, eventualmente, Alemania del Este caen dentro de la esfera de influencia soviética. La cortina de hierro desciende sobre Europa, dividiendo el continente durante 45 años. La Guerra Fría surge directamente del resultado del Frente Oriental y de la aparición de la Unión Soviética como superpotencia a través de la victoria militar. Las lecciones militares del Frente Oriental remodelan la guerra. La era de campañas decisivas y rápidas termina. La guerra industrial moderna se convierte en un concurso de movilización nacional, producción industrial y disposición a soportar bajas catastróficas. La guerra de tanques evoluciona a través del combate oriental. El T-34 soviético influye en el diseño de tanques en todo el mundo. Las operaciones de armas combinadas, la guerra de partisanos, el bombardeo estratégico de objetivos industriales y la movilización de guerra total alcanzan nuevos niveles de desarrollo en el frente oriental. Las batallas del frente oriental permanecen en gran parte desconocidas en la memoria popular occidental en comparación con el día D o la batalla de Gran Bretaña. Sin embargo, Stalingrado, Kursk, el sitio de Leningrado y la Operación Bagration superan en escala y significado a las batallas del frente occidental. La desconexión entre la importancia histórica y la conciencia popular refleja la política de la Guerra Fría y las narrativas centradas en Occidente de la Segunda Guerra Mundial. La contribución soviética a la derrota de la Alemania nazi, adquirida con un sacrificio incomprensible, merece un reconocimiento proporcional a su impacto real.
La herencia del Frente Oriental sigue moldeando la identidad rusa y de Europa del Este décadas después del final de la guerra. La Gran Guerra Patria, como la llama la Unión Soviética, se convierte en la experiencia definitoria de la identidad nacional soviética. Las celebraciones del Día de la Victoria conmemoran no solo el triunfo militar, sino la supervivencia nacional contra la invasión genocida. El trauma, el sacrificio y la victoria final forjan una memoria colectiva que persiste a través del colapso de la Unión Soviética y en la Rusia moderna. La grabación alemana capturada que documenta las campañas orientales de la Wehrmacht revela una fuerza militar convencida de la victoria inevitable que se enfrenta gradualmente a la realidad de la derrota. Los carretes muestran a soldados confiados avanzando en el polvo del verano, luego a hombres congelados retirándose a través de la nieve invernal. Documentan victorias tácticas que no logran producir éxitos estratégicos. Registran el costo humano de la guerra ideológica perseguida sin restricción ni piedad. Las imágenes son un testimonio de la campaña más grande y destructiva en la historia militar. La guerra en el Frente Oriental demuestra la capacidad de la guerra para una destrucción sin precedentes cuando la capacidad industrial se combina con la ideología totalitaria. Tanto la Alemania nazi como la Unión Soviética persiguen una guerra total sin restricción moral ni práctica. El resultado es un sufrimiento en una escala que desafía la comprensión. El Frente Oriental sirve como advertencia sobre el potencial destructivo de la guerra moderna y las consecuencias catastróficas del fanatismo ideológico armado con tecnología industrial. Como refleja más tarde un veterano soviético, pagamos un precio incalculable para derrotar al fascismo. Cada familia perdió a alguien, cada ciudad tuvo cicatrices. Soportamos un infierno para sobrevivir y al sobrevivir, salvamos no solo a nosotros mismos, sino a toda Europa de la dominación nazi. El costo fue terrible más allá de las palabras, pero la alternativa era la extinción. La lucha entre la Alemania nazi y la Unión Soviética desde 1941 hasta 1944 determinó el resultado de la Segunda Guerra Mundial y dio forma al mundo que siguió. El Frente Oriental sigue siendo el campo de batalla más sangriento de la historia, sus lecciones escritas en la sangre de millones que lucharon y murieron a través de la interminable extensión de Rusia.